supongo que también saldrá en conversación. A continuación, queríamos tener una visión también por parte de la cooperación descentralizada, de cómo incorpora y cómo hace prácticas, también cuáles son las carencias, pero cuáles son también las propuestas y novedades por parte de una comunidad autónoma. Y para ello tenemos a Carmen Tapia González, que actualmente es jefa del Departamento de Acción Humanitaria de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Es jefa desde su creación en el 2007. Ella es licenciada en Derecho en la Universidad de Barcelona y tiene un posgrado en Cultura de Paz de Cátedra UNESCO. Bueno, tiene también una vasta experiencia profesional en el ámbito de la cooperación para el desarrollo y la acción humanitaria, desde lo multilateral, bilateral con la EFI y ONGs, y tiene 10 años de experiencia específica en acción humanitaria en diferentes puestos como MSF Barcelona, en Bruselas, y también en terreno como jefa de misión y coordinadora técnica de Advocacy y Testimonio y técnica para movimientos de población, refugiados y justicia internacional. Su trabajo se ha desarrollado principalmente en América Latina y en África. Tienes la palabra. Tengo una presentación de post. ¿Te quieres poner aquí? Sí. Voy. Hola, muchas gracias por la invitación. Tal como ha dicho Estefanía, yo vengo de Andalucía para estar hoy aquí con vosotros un poco. Bueno, la idea es, teniendo en cuenta que nuestros compañeros pues, son los expertos en acción humanitaria y también en temas de género, y me imagino que van a explicar un poco qué es lo más conveniente, como ya ha empezado a explicar Paco, qué es lo más conveniente o no de integrar, que hay que tener en cuenta o no. Yo venía a contaros un poco cuál es la experiencia de trabajo desde Andalucía, en el sentido de ver cómo entre los agentes que están realizando la práctica de acción humanitaria y la Agencia Andaluza de Cooperación, que tiene un departamento específico para trabajar lo que son intervenciones, proyectos de acción humanitaria, cómo estamos intentando aterrizar, hacer realidad un poco la integración de la perspectiva de género en la acción humanitaria. Entonces os voy a explicar cómo estamos intentando hacerlo, ¿no? Lamentablemente, las actuaciones humanitarias, como ya ha empezado a indicar Paco, pues todavía no se sabe muy bien, o no hay muchas que se puedan considerar que son sensibles a género, ¿no? Esto quiere decir que las actuaciones humanitarias en muchos casos, cuando en su planificación y en su puesta en marcha, no están contemplando lo que son las necesidades y especificidades concretas que presentan las mujeres, las experiencias desde su capacidad, desde también los factores de riesgo que presentan, es decir, la situación en que son colocadas muchas veces mujeres, niños, niñas, hombres, etcétera, cómo les afecta de manera diferente la crisis humanitaria, es decir, cómo de alguna manera esta falta de balance en las relaciones de poder, que hace que las mujeres y niñas tengan una situación muchas veces discriminada o con diferencia de posibilidades, con menos acceso a recursos, con menos participación, con menos acceso a toma de decisiones, como todo esto en la acción humanitaria, las actuaciones humanitarias muchas veces no se tienen en cuenta, ¿no? Esto es por muchos motivos, que yo en la parte final pues quería pues, cuando he puesto desafíos, pues ver un poco pues cuando son 3 o 4 desafíos que están ahí, no nos tenemos que engañar por muy optimistas que queramos ser, que todavía existen, pues por muchos motivos que tienen que ver con la misma naturaleza de las crisis humanitarias, con los tiempos que tienen, con los pocos conocimientos, etc.
Pero como ante esta realidad, pues bueno, hemos intentado, como os decía, hacerle frente, y cómo lo hemos hecho, partiendo de lo que ha sido un análisis de la realidad, intentar hacer un análisis de la realidad, es decir, de qué es lo que estaban haciendo los agentes andaluces, los agentes humanitarios en temas de género, y después ver cómo adaptar todo el marco que teníamos. Os voy a explicar un poco cuál es he dicho oportunidad, ¿no? Porque realmente el marco normativo que hay en Andalucía es muy favorable a la integración del género en la acción humanitaria, en general a la cooperación al desarrollo, pero en particular a la acción humanitaria también, ¿no? Y es realmente una oportunidad porque tenemos la suerte de que tenemos la obligación, digamos, por norma, de integrar el género en la acción humanitaria. Hay una ley de violencia de género, hay una ley de igualdad bastante numerosa y curiosa, yo no la conocía, y al llegar a Andalucía la verdad es que es una ley muy interesante porque desciende bastante a lo práctico y obliga a actuaciones que son muy concretas. En cuanto a lo que es la acción humanitaria, el marco sería la ley de cooperación, que tiene uno de sus objetivos es el fomento de la acción humanitaria, lo cual se desarrolla en el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo, que dedica un objetivo específico en concreto, el objetivo específico 2, a consolidar la acción humanitaria andaluza. Aparte de que en todo el Plan Andaluz de Cooperación, de manera transversal, cuando habla de sectores de cooperación para el desarrollo, acciones de evaluación, de planificación, etcétera, eso le afecta también a lo que se tenga que hacer en la acción humanitaria. Lo interesante que tiene el PACOD, el Plan Andaluz de Cooperación, es que realmente contempla la especial situación, las experiencias que pueden tener mujeres, niñas y niños de las crisis humanitarias. ¿Cuál es el modelo un poco que se establece? Se establece un modelo integrado, comprensivo de acción humanitaria, que quiere decir que contempla diferentes ámbitos, desde el ámbito previo al desastre hasta lo que sería respuesta a crisis súbitas, hasta fases más de rehabilitación y de reconstrucción post-desastre. Tiene la idea de son todas aquellas actuaciones orientadas a población vulnerable, víctima de catástrofes naturales o bélicas. En ese sentido tiene una definición, pues bueno, bastante en línea de lo que serían las definiciones humanitarias que se están manejando a nivel internacional. Tiene como objetivos, pues habla de satisfacer necesidades básicas, restablecer derechos, así como protección, es decir, es asistencia más el componente de protección. Tiene un enfoque de derechos, que junto con este enfoque de protección, pues como decía Paco, ahí es una vía de entrada importantísima para todo lo que son las cuestiones de género, pero es que además se menciona especialmente que tiene que tener un enfoque de género que, dadas las especiales necesidades y capacidades de mujeres, niños y niños en las situaciones de desastres y de crisis, tienen que ser especialmente consideradas en todas las intervenciones humanitarias. Por otro lado, o además, la Agencia Andaluza de Cooperación tiene esta calificación de G+, ¿no? Que es una calificación que se hace a nivel de las consejerías de Andalucía, que indica que se es especialmente sensible a integrar la perspectiva de género en aquello que se está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, hay más literatura sobre esto, pero solo tengo que mencionarlo para explicar el marco favorable que existe. Esto significa en la práctica que el género es una prioridad horizontal, es decir, tiene que ser transversal a todas las actuaciones de cooperación que se realicen desde Andalucía, incluyendo, por supuesto, la acción humanitaria, que además establece una línea sectorial vertical específica que tiene que ver con promocionar la igualdad de oportunidades entre mujeres, hombres, etcétera, etcétera. Y que además el 60% del presupuesto, al menos el 60% del presupuesto que se destine de los proyectos de cooperación tiene que ser destinado específicamente a mujeres, ¿no? Bueno, esto es esta división así más por sexos, pero que bueno, que se continúa manejando, ¿no? Es decir, todos aquellos beneficiarios, cuáles son hombres, mujeres, niños, niñas, y una cantidad tiene que ir para mujeres. Esto en la práctica, que es lo que nos interesa, significa que hay unas líneas estratégicas de trabajo que son obligatorias que llevemos a cabo desde la Junta de Andalucía.
y desde la agencia en concreto, ¿no? Uno es la realización de diagnósticos sensibles a género, es decir, cada vez que tenemos que hacer establecer cuáles son las prioridades en un país determinado, en un área geográfica, etcétera, tenemos que hacerlo elaborando diagnósticos sensibles a género, ¿vale? Teniendo en cuenta, bueno, todo lo que eso implica, que sería muy largo de explicar, ¿no? Y así es decir, los programas por país prioritario que tiene la cooperación andaluza con aquellos países donde hay, que son los que se incluyen como destinatarios de la ayuda, se ha elaborado así. Todavía no están todos aprobados, pero hay como la mitad hechos. Después, la otra línea estratégica es la economía de los cuidados, es decir, en todas aquellas actuaciones de cooperación que se haga y acción humanitaria incluida, tenemos que tener en cuenta qué es lo que hacen las mujeres. Bueno, ya sabéis lo que es la economía de los cuidados, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las mujeres para no hacer más daño que otra cosa, ¿no? Es decir, contar con las capacidades específicas que tienen las mujeres, contar con que para que puedan participar habrá que saber en qué están ocupando su tiempo libre, como, bueno, y bueno, vamos a poner 25.000 actividades destinadas a temas para que participen las mujeres, vale, estupendo, ¿no? Entonces las mujeres van a dejar de comer porque en ese momento estaban trabajando o no van a poder venir o tienen las cargas familiares, etcétera. Es decir, visibilizar todo este tipo de situaciones de manera que no se haga más daño con la intervención y de manera en que te asegures que realmente va a ser eficaz, etcétera.